Marcos observó cómo la luz del día se desvanecía lentamente sobre el horizonte, dejando tras de sí un cielo nocturno salpicado de estrellas. Se encontraba en lo alto de una grúa, supervisando los últimos detalles de la construcción del imponente edificio que se alzaba ante él. Era una estructura imponente, de varios pisos, que se elevaba con majestuosidad sobre el resto de la ciudad. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando los otros trabajadores empezaron a recoger sus herramientas y se retiraron a casa, dejando a Marcos con la tarea de terminar unos ajustes críticos antes de la fecha límite. Era un hombre dedicado a su trabajo, acostumbrado a largas jornadas, por lo que no le preocupaba quedarse solo. A medida que avanzaba la noche, el silencio se intensificaba. Solo el sonido ocasional de sus propios pasos resonaba en los pasillos vacíos y las habitaciones aún por amueblar. Las sombras se alargaban y la luz de las farolas se filtraba débilmente a través de las ventanas sin cortinas, proyectando formas extrañas y alargadas en las paredes. Concentrado en su labor, Marcos comenzó a sentir un leve escalofrío recorrerle la espalda. Atribuyó la sensación al cansancio y continuó trabajando, pero los murmullos lejanos comenzaron a filtrarse en su conciencia. Al principio pensó que eran el eco de su propia mente cansada, pero pronto se hizo evidente que venían de algún lugar más allá de su imaginación. Intrigado y un poco inquieto, decidió investigar. Bajó del andamio y se adentró en los pasillos oscuros. El aire parecía más frío allí, como si una presencia invisible estuviera robándole el calor. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en susurros ininteligibles que parecían susurrar nombres y palabras sin sentido. Marcos siguió los sonidos hasta llegar a un ala del edificio que aún no había sido completamente terminada. La iluminación era escasa y las sombras se retorcían en formas grotescas. De repente, vio figuras borrosas en el borde de su visión, personas que parecían desvanecerse en el momento en que intentaba enfocarlas. El corazón de Marcos empezó a latir con fuerza. Aunque intentó mantener la compostura, la sensación de estar siendo observado se hizo abrumadora. Decidió volver a su tarea para distraerse, pero cada vez que volvía a concentrarse, los murmullos y las sombras se intensificaban. Pasaron las horas y la oscuridad parecía engullirlo todo. Eventualmente, Marcos se encontró rodeado por un manto de sombras que se movían de manera independiente, como si tuvieran vida propia. Las figuras fantasmales se acercaban y retrocedían, como si jugaran con él, susurros y risas sibilinas llenaban el aire. Agobiado por el miedo, Marcos intentó desesperadamente salir del edificio, pero cada puerta que intentaba estaba inexplicablemente cerrada o conducía a pasillos sin salida. El laberinto de habitaciones vacías se convirtió en una trampa en la que se sentía cada vez más atrapado. Finalmente, llegó a una gran sala en el centro del edificio. Las sombras se agolpaban a su alrededor, formando una masa oscura que parecía palpitar con una energía malévola. En el centro de la sala, una figura oscura se alzaba como un espectro, con ojos brillantes que parecían mirarlo fijamente. ¿Quién eres?, preguntó Marcos con voz temblorosa, luchando por mantener la compostura. La figura no respondió con palabras, solo emitió un susurro suave que hizo eco en la mente de Marcos. Somos los olvidados. Nos hemos perdido en las sombras de este edificio, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Buscamos una salida, una luz que nos guíe hacia el descanso eterno. Marcos retrocedió horrorizado. Comprendió entonces que el edificio no era solo un lugar de trabajo, sino un receptáculo de almas perdidas que buscaban liberarse. Las sombras y los murmullos que había sentido toda la noche eran los ecos de aquellos que nunca encontraron su camino. Decidido a encontrar una salida para él mismo y para aquellos espíritus atormentados, Marcos empezó a buscar frenéticamente entre las habitaciones y los pasillos. Cada vez que se encontraba con una sombra, intentaba hablarles, ofreciéndoles palabras de consuelo y esperanza. Algunos parecían responder, mientras que otros se desvanecían en la oscuridad con un gemido angustioso. La noche avanzaba implacablemente, pero Marcos no se detuvo. Finalmente, en un rincón oscuro del sótano, encontró una puerta vieja que había pasado desapercibida antes. Con un nudo en la garganta, giró el picaporte y se encontró con una escalera que descendía hacia una luz suave y acogedora. Al pie de la escalera, una figura brillante lo esperaba. Era una anciana de aspecto sereno, con una sonrisa que parecía disipar todas las sombras a su alrededor. Gracias por traernos la luz, Marcos, dijo con voz suave pero firme. Marcos asintió con gratitud, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Miró hacia atrás una última vez,
viendo las sombras restantes que se desvanecían lentamente en la oscuridad. Sabía que habían encontrado su camino hacia la paz. Cuando salió del edificio, el sol estaba empezando a asomar en el horizonte, disipando las últimas sombras de la noche. Los pájaros cantaban y una brisa fresca acariciaba su rostro. Marcos se alejó del edificio, sintiendo un profundo alivio y gratitud por haber sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. Desde entonces, la historia de la Torre del Terror se convirtió en un cuento que circulaba entre los constructores y los trabajadores nocturnos. Algunos lo descartaban como una leyenda urbana, pero aquellos que habían sentido la presencia en las sombras sabían que había algo más en ese edificio, algo que trascendía lo físico y lo racional. Y Marcos, aunque nunca volvió a hablar abiertamente de aquella noche, llevaba consigo la certeza de que había hecho algo importante esa noche, había traído luz a las sombras y paz a las almas perdidas de la Torre del Terror.